Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada que nos va a platicar de un tema súper interesante. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Jurídicas, cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California, es integrante de la Academia Mexicana del Derecho de Trabajo y Previsión Social. Actualmente es jueza de distrito especializada en materia del trabajo, es decir, está en el primer tribunal laboral federal de asuntos individuales en el estado de Veracruz. Y pues bueno, ella es nuestra invitada el día de hoy, la jueza Karen Yareli García Arizaga. Y bueno, la jueza nos va a platicar justamente del tema de el derecho a la desconexión digital. Querida jueza Karen, bienvenida a Luchando por la Justicia de Lima Radio. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Jessica. Un gusto para mí compartir contigo y con tu auditorio. Estoy a la orden. No, pues muchas gracias a usted, jueza. Y pues bueno, platíquenos este tema del derecho a la desconexión digital, porque para todos nosotros es novedoso este término. Tenemos un derecho a la desconexión, porque bueno, todos o muchos sabemos que tenemos acceso de cuarta generación de acceso a plataformas digitales, internet, etcétera, al uso de tecnologías de la información. Pero este tema de desconectarnos a todo lo que implica las plataformas digitales, platíquenos de qué va este derecho. Bueno, pues gracias, Jessica. Mira, este derecho a la desconexión digital podríamos decir que es un derecho humano, como muchos otros que tenemos derechos humanos laborales que tenemos las personas por el solo hecho de desempeñar una labor, un trabajo. Es decir, todas aquellas personas que estamos sujetas a un vínculo laboral, es decir, que prestamos un servicio personal, subordinado, un trabajo, ya sea físico o intelectual, y a cambio recibimos un salario, tenemos muchos derechos, tenemos derechos humanos laborales, lo que ya se ha venido recogiendo por distintos instrumentos internacionales. Yo aquí al auditorio le puedo decir que esto está reconocido más allá de los 1900, empezó con mucho auge en Europa, hablándose a propósito, fíjate, de revoluciones industriales o de cambios en las tecnologías, como tú lo acabas de referir, pero no fue sino hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando ya se vienen recogiendo más particularmente estos derechos, y se nos dice a las personas que tenemos una serie de derechos que como personas nos debemos de sentir protegidas en distintos aspectos de nuestra vida. Ahora esto en el contexto del trabajo es muy importante. A mí me gusta decir que el derecho a la desconexión digital es una evolución del derecho al descanso. Desde aquellos años que te decía, ya teníamos reconocidos algunos derechos, por ejemplo, jornada de trabajo, derecho al descanso, ¿sí? Y estos derechos de alguna forma fueron evolucionando, como te decía, cambiando, mutando, para que hoy en día, ante una realidad, en una nueva revolución industrial que estamos viviendo, que se conoce como la industria 4.0, donde ya hay una intensa relación entre el trabajo y las tecnologías, las personas trabajadoras tenemos derecho a la desconexión digital, que es precisamente una evolución, como un avance mucho más moderno del derecho al descanso, que implica que se nos debe de proteger tres bienes jurídicos, otros derechos que son muy importantes. Mira, te digo, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada. Estos tres derechos de alguna manera se protegen bajo el paraguas o el amparo del derecho a la desconexión digital, que implica que yo no debo de ser molestada o molestado en mi persona mientras que yo no esté desempeñando mi trabajo. Y hemos escuchado muchas veces esto de que, pero debemos de ponernos la camiseta, hay que estar disponibles 24/7, ¿no? Como que es un poco lo que se nos ha impregnado en nuestra cultura laboral mexicana. Lo cierto es que tenemos este derecho como esa tranquilidad de que cualquier persona que desempeñe un trabajo, podrá efectivamente, como la propia denominación lo indica, desconectarse, que si quiere, desea dejar su dispositivo, entiéndase un teléfono celular, que hoy por hoy eso nos acompaña diariamente, ¿verdad? Pero si lo queremos dejar a un lado y no contestar,
porque no nos encontramos en nuestra jornada de trabajo, pues creo que eso sería muy válido decir que la persona puede estar tranquila en que no le van a molestar, pero sobre todo se va a respetar su derecho a la salud, su derecho a la intimidad y su derecho a la vida privada. Porque ahora con tanto cambio en el trabajo, pues como que parece que todo se va mezclando, ¿verdad, Jessica? La verdad que sí, porque ahorita me hizo pensar en este contexto de la pandemia en el cual transitamos a este modelo de teletrabajo, que fue justamente, si no mal recuerdo, en 2021 cuando se implementó esta figura y que pues, realmente no había mucha claridad de lo que era el llamado home office y hasta qué punto se extiende este teletrabajo, pues si bien lo estamos haciendo desde casa, qué horarios tenemos que atender, si realmente tenemos que estar disponibles 24/7, todas las personas a través de nuestros teléfonos móviles para nuestros titulares, para nuestros superiores jerárquicos, para nuestros jefes, etcétera. Entonces, en este punto, Jueza, quisiera preguntarle cómo hemos avanzado. Esto ya está a nivel de ley, pero ¿está previsto como un derecho constitucional o simplemente vamos avanzando de manera muy pequeña y de pasos cortos a este modelo híbrido de trabajo? ¿Cómo vamos en este contexto? Bueno, pues muy buena pregunta. Mira, como tú lo has dicho, parece que hubo un antes y un después, ¿no? Como que en la historia, pues tuvimos, por supuesto, este acontecimiento que para siempre nos va a dejar marcadas, que es la pandemia. Y antes de la pandemia, por supuesto que encontrábamos ya con esta cuarta revolución industrial que te digo, pues la necesidad de que se regulara el teletrabajo. Y nosotros en la Ley Federal del Trabajo hemos tenido otra denominación, un capítulo especial que se llama trabajo a domicilio. Algunas personas lo llegan a confundir, pero el trabajo a domicilio no es teletrabajo. Ya lo teníamos en la ley antes de la pandemia, pero esto es más como estas personas que se llevan algún trabajo a casa. Ponemos el ejemplo muy clásico para que todo nuestro auditorio nos comprenda de, por ejemplo, una costurera, sí, una mujer que se dedica a la costura o un hombre que se dedica a la costura y que se lleva toda la materia prima a su casa para realizar alguna prenda en particular y que en alguna fecha establecida la regresa y ya regresa productos acabados y entonces a cambio recibe un salario. Esto es lo que más o menos estaba regulado en la Ley Federal del Trabajo como trabajo a domicilio. Pero ahora con el teletrabajo, digo, esto se vio mucho más potencializado, como tú lo dices, con la pandemia, porque se hizo necesario al mandarnos a todas las personas a casa, al resguardo domiciliario, pues se hizo necesario que se regulara. Y fíjate que aunque en la Constitución tenemos reconocido el derecho al descanso en términos generales, ¿verdad? Está reconocido como un derecho humano laboral en la Constitución, en tratados internacionales, y yo hago referencia para que nuestro público nos escuche, que existen convenios en el mundo que se llaman convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son documentos en los que los países se ponen de acuerdo para reconocer ciertos derechos. Y ahí sí estaba el derecho al descanso, fíjate. Pero pues esto va avanzando y lo que, como dices, fue la pandemia, pues trajo también una serie de retos y oportunidades. Y esto provocó en que se impulsara y se hiciera más ágil la regulación en la ley reglamentaria, que cuando digo ley reglamentaria me refiero a la Ley Federal del Trabajo. Y más o menos en 2021, a principios del 2021, en enero, se reconoció en un apartado especial de la Ley Federal del Trabajo esta modalidad de teletrabajo, que sí, efectivamente, es lo más similar a lo que conocemos como el home office, que es desde tu casa vas a realizar un trabajo, quizá en tiempo real, quizá autogestivo, con autogestión de tiempo, quiero decir, tú mismo te organizas, pero el punto es que se regula el teletrabajo y dentro de esta modalidad se reconoció como una obligación patronal, fíjate, no solamente como un derecho de las personas trabajadoras, sino como siempre, ¿no? Es esta característica de bilateralidad. A todo derecho corresponde una obligación. El derecho de las personas trabajadoras, pero la obligación de las personas empleadoras de reconocer y respetar precisamente la desconexión digital de las personas trabajadoras. Es decir, no molestarles, no impedir que tengan
pues su vida privada, porque al estar en casa desarrollando el teletrabajo, pudiera llegarse a pensar por las personas empleadoras, y esto pues fue alguna cuestión que, vamos a decirlo, conforme a la realidad no la podemos negar, ¿qué pensaban las personas empleadoras? ¿Qué pensaban los patrones? Bueno, pues está en casa, seguro tiene todo el tiempo del mundo para hacer mi trabajo, ¿no? Para hacer el trabajo de la empresa. Lo cierto es que, pues también, como ya se ha explorado muchísimo en estudios incluso médicos, pues toda persona necesitamos trabajar, pero también descansar, reponer esas energías. Y no por el hecho de estar en casa realizando teletrabajo significa que no voy a tener ese descanso. Por eso se reconoce en esta modalidad, fíjate, el derecho a la desconexión digital sí se encuentra regulado en la Ley Federal de Trabajo para todas nuestras personas que nos escuchan y que sean personas trabajadoras si les interesa. Está en la Ley Laboral Mexicana, en el artículo 330, ahí lo pueden encontrar. Oye, José, qué tema tan más interesante, porque nos invitas a la reflexión y saber, sobre todo cuando estamos en esos escenarios que se nos está vulnerando nuestro derecho a la desconexión. Entonces, cuando regresemos de la pausa, quisiera que nos platicaras si las capturas, los llamados screenshots, las capturas de pantalla, nos podrían servir como prueba en dado caso de que se nos estén vulnerando este derecho a la desconexión digital. Vamos a una breve pausa y volvemos en breve, no le cambien. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí del Instituto Mexicano de la Radio, Todas las Voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible y alojada en la página de internet del Instituto Mexicano de la Radio. Y como platicamos en la primera parte de este programa, tenemos a una super invitada, quien es la jueza Karen Yareli García Arizaga. Y pues bueno, nos estaba platicando justamente de este derecho a la desconexión digital en relación al trabajo. Justamente cómo es que nosotros tenemos oportunidad en ocasiones de hacer un trabajo híbrido, hacer el llamado home office, trabajo en casa de manera remota. Sin embargo, hay ciertos parámetros en el cual nos platicaba la jueza, no solamente a nivel ley, sino también a través de diversos tratados internacionales, también algunos que nos comentó de la Organización Internacional del Trabajo, que justamente prevén estos escenarios. Pero quería, jueza, si nos encontramos en un supuesto nosotros como trabajadores o trabajadoras, en el cual nos están contactando nuestros superiores jerárquicos en el trabajo, se podría hablar de una vulneración a nuestro derecho a la desconexión digital. Y en este contexto, las capturas de pantalla, los correos electrónicos pueden servirnos como prueba, y en dado caso de que esto sea positivo o que sea afirmativo, que nos sirvan como prueba, realmente pueden trascender a una sentencia favorable como nosotros trabajadores? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque eso me da oportunidad de decirles que, como ya les había comentado, tenemos este derecho, digamos, en un sentido muy amplio, el derecho al descanso, y ese sí que puede ser exigible. Claro que todas las personas que consideren que su derecho a descanso está siendo afectado, lo pueden exigir en su cumplimiento, directamente a su patrón o patrona, directamente en el contexto sindical, por ejemplo, por conducto de sus representantes, o también ante la sede judicial, o por qué no tratar de ir a conciliación ante un centro de conciliación para poder llegar a un acuerdo en esos términos. Pero cuando hablamos del derecho a la desconexión digital como tal, pues pudiera parecernos como un poco pues lejano, o en qué documento o en qué norma me baso para poderlo reclamar, para poderlo exigir. Aquí no estamos dando consejos, ¿verdad? Pero en términos generales, en una cultura de derechos, es importante hacer especial énfasis en que ¿se puede hacer efectivo ese derecho? ¿Se puede exigir? Sí. Me preguntas si hay algún elemento de prueba, si las capturas de pantalla pudieran ser prueba. Te digo que en la Ley Federal del Trabajo existen regulados diversos tipos
de pruebas, de elementos de convicción, de elementos probatorios. Uno de ellos se llama elementos aportados por los avances de la ciencia y la tecnología. Así se ha reconocido por el legislador en este cuerpo normativo. Esto quiere decir que estos elementos aportados por los avances de la ciencia y la tecnología, ahí encuadran documentos electrónicos y, ¿por qué no?, cualquiera que por su naturaleza pues derive precisamente de las tecnologías. Ahí precisamente encuadrarían pues estos famosos screenshots o capturas de pantalla que de alguna manera, hay que decirlo, también tienen que perfeccionarse, porque como tú y todas las personas que nos escuchan saben, pues esto también se puede pues falsificar, alterar, ¿verdad? Que incluso hasta paqueterías o programas de software existen para pues falsear este tipo de pantallas o pantallazos, como se les conoce también. Entonces aquí, claro que pueden ser elementos de prueba en determinado momento para acreditar, pues que a lo mejor mi empleador o mi empleadora me está escribiendo, ¿verdad? Pues a lo mejor fuera de mi jornada de trabajo, o me está pidiendo trabajo, y tal vez hasta incluso me esté, pues, ¿por qué no?, geolocalizando, porque si el dispositivo a lo mejor lo proporciona la empresa, pues podría ser incluso hasta un mecanismo, para poder acceder a la ubicación de las personas. Pongo un ejemplo para que esto sea más claro. Fíjense que a lo mejor una persona trabajadora le dice a su patrón, a su patrona, que pues que el sábado no puede desarrollar tal actividad porque fíjese que se enfermó y entonces está en cama, no puede salir de casa y entonces no puede cumplir con una actividad que le implicaba desplazarse. Pero resulta que al manejar un dispositivo, ¿sí?, que se lo proporcionó porque también realiza teletrabajo, pues sucede que el patrón decide que es buena idea seguirlo, ¿sí? Ubicarlo por medio de la geolocalización del GPS. Y entonces se da cuenta que esta persona lo que en realidad fue que decidió ir a una fiesta, ¿no?, el sábado por la tarde, y que incluso se tomó fotos, y vamos a ponerlo todavía más complejo el ejemplo, y el patrón tuvo acceso a esas fotografías. Aquí diríamos que claramente si el sábado es el día de descanso de la persona trabajadora, pues no solamente se estaría violentando su derecho a descanso si el patrón le está llamando, mandando mensajes o pidiendo trabajo, sino que además incluso podría estarse violentando su derecho a la intimidad. Por eso yo digo que hay como una serie de derechos, como si fueran en una red, que se entrelazan y que a veces si se afecta a uno puede trastocar otro. Y entonces sí, por supuesto, las pantallazos pueden ser un elemento de prueba. La Ley Federal del Trabajo permite todos los elementos siempre y cuando no sean contrarios al derecho o a la moral. Así lo dice la ley. Entonces, de alguna manera pudieran existir hasta pruebas que todavía ni sabemos que existen o que no les ponemos nombre, pero que pueden utilizarse en los juicios para acreditar pues esta violación a los derechos humanos de los trabajadores. ¿Qué punto tan más interesante? Porque algunos nos quedamos con esta percepción de los derechos laborales tradicionales. Sin embargo, el que ya existan límites y fijar parámetros de otros derechos, como a la intimidad, el derecho a nuestro esparcimiento, etcétera, como trabajadoras y trabajadores, es una gran garantía que, aunque existan medios de comunicación o sobre todo teléfonos móviles en donde nos podemos localizar de momento a momento, pues claro, evidentemente todos tenemos derecho a un trabajo digno, a una jornada laboral estable, y que tengamos esta disposición de nuestro tiempo libre para nuestro descanso, nuestro bienestar físico y mental. Pero querida jueza, en pocos minutitos nos podría decir cómo podemos los y las trabajadoras, en dado caso, promover estos juicios, bajo qué figura sería. Bueno, aquí más que yo decirles qué figura, porque pues estoy hablando acá como una muy creyente de los derechos humanos laborales y más allá de la alta responsabilidad que tengo ahorita como persona juzgadora, pues yo quisiera decirle a nuestras radioescuchas que tienen en sus manos la posibilidad de hacer valer los derechos. Decirles bajo qué figura, bueno, me gustaría mejor decirles que la Ley Federal del Trabajo nos da muchos tipos de procedimientos y que cada persona puede hacer valer
valer distintas acciones, ¿no? No quiero entrar en tecnicismos tampoco, ¿verdad? Porque no es la idea, pero pudieran ustedes, en un supuesto hipotético, una persona que considera que se le han violentado sus derechos humanos laborales, pues pudiera precisamente hacer valer la norma, entablar una demanda contra su empleador, que por supuesto tendrá derecho a defenderse, ¿eh? Hay que decirlo, porque también hay personas trabajadoras que pueden alejarse de la verdad en sus reclamos. Entonces, en esa sana armonía, en esa sana contienda, pues ambas partes podrán alegar lo que quieran, lo que deseen y decir precisamente, una seguramente dirá, pues mis derechos humanos laborales fueron vulnerados, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, y entonces al violentarse la máxima que se establece en la Ley Federal del Trabajo, donde se está violentando el derecho al descanso, pues uno, o tengo derecho al pago de tiempo extraordinario, lo que la gente conoce como horas extras, ¿verdad? Porque a lo mejor pues sí desempeñé un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de un salario fuera de mi jornada laboral, más allá de mi jornada. Pero también podrá hacer valer algunas sanciones al patrón. La ley es muy clara. Entonces, al reconocer estos derechos a las personas trabajadoras, nos dice, las personas trabajadoras pueden pedir que se les pague, que se les remunere justamente por todo el tiempo laborado, pero además podrán pedir que al patrón o a la patrona que esté violentando estas normas en términos generales de los derechos al descanso, pues que tenga alguna consecuencia de tipo legal, de tipo jurídica. Entonces, solo lo dejo así en términos generales, pues no quiero ser muy técnica, pero hay muchos procedimientos. Acuérdense que cuando se reclaman derechos laborales en el contexto de un vínculo laboral, pudiera ser un procedimiento ordinario o cualquier otro de los que la ley establece, dependiendo del tipo de acciones que se reclame. Entonces, pero que sepan las personas que nos escuchan que ante los nuevos tribunales laborales, como en el que yo tengo la maravillosa responsabilidad de hacerle frente a estos retos, pues estamos para servirle, para escucharlas y sobre todo atender los asuntos que ya son de nuestro conocimiento y que tendremos que resolver, y que las personas que buscan una asesoría, una orientación, pues también pueden acercarse a otro tipo de instituciones como es la Defensoría Pública. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Querida jueza, ya se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirle que en un minuto nos dé sus conclusiones finales. Bueno, pues muchas gracias. Una conclusión es: la Ley Federal del Trabajo ya reconoce el derecho a la desconexión digital, pero solamente en la modalidad de teletrabajo. Otra conclusión, y con esto concluyo mi participación, es: se requiere que nuestro ordenamiento jurídico, que la Ley Federal del Trabajo, reconozca este derecho a la desconexión digital para todas las personas en todos los contextos laborales. Y esto es así de necesario porque las nuevas tecnologías ya están aquí, ya son parte de nuestro trabajo. El dispositivo del teléfono ya es parte de nuestro trabajo y de nuestra vida. Entonces debemos de establecer estas limitaciones, estos límites, estas líneas, aunque muy delgadas, pero las debemos de tener muy claras para que precisamente las personas se sientan realizando un trabajo en dignidad. Ese es el fin de todos los derechos humanos laborales. Bueno, pues ahí tenemos toda la información y esta importante conclusión de desarrollar nuestros derechos laborales con dignidad. Querida jueza, yo le agradezco mucho que haya colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio, para Ciudadana 660, todas las voces. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En noviembre de 2011, en Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la influencia que ha tenido el jazz como herramienta educativa y de paz, a través de la convivencia de personas de diferente origen, pero que comparten la misma pasión. Su diversidad ha reforzado la lucha contra todas las formas de discriminación y de racismo, por lo que más allá de increíbles piezas musicales, desde su origen ha generado igualdad e inclusión. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.